En realidad, cuando le puse el título, primero, bueno, agradecer a Oscar y a todos los organizadores por la invitación. Realmente me, me- me motiva mucho hablar de estos temas, aunque no estoy todo el tiempo en temas de la economía, porque me dedico a filosofía de la economía, pero también a otras ramas. Pero la economía la tengo en el corazón siempre y el tema de la, de la sociedad civil y de la economía, que podríamos llamar civil, me apasiona también, como decía recién Natalia, hablando de las empresas B. Le puse el título de Economía y Reciprocidad en la post-pandemia, entendiendo por post-pandemia una vez ocurrida la pandemia, no lo que va a ser el después de la pandemia que no sabemos, ¿no? Pero antes de eso querría mostrar una foto, por lo menos la foto que yo tenía hasta ahora, antes de la pandemia, de la economía y de la relación de la economía con la sociedad civil y con todos los emprendimientos civiles de los cuales estuvimos hablando, o estuvo también recién introduciéndonos también Natalia. Un poco también en la misma línea de Natalia, creo que todos teníamos en la cabeza las tres esferas famosas del mercado, el Estado y la sociedad civil, por lo menos hasta la pandemia, bastante bien definidas, separaditas. La esfera del mercado regida por el sistema de precios, eh, como una esfera de intercambio de equivalentes. Yo intercambio le doy a un determinado precio y todo a través de un sistema de contratos, en donde, bueno, el que viola el contrato rompe el principio de equivalencia y queda fuera, digamos, de la transacción. Y finalmente, la conformación de las unidades de producción del mercado, que son las empresas, como decía recién Natalia, y en las cuales domina el principio de maximización de beneficios. En realidad habría que discutirlo, ese principio, como un principio filosófico, digamos, más bien es un principio de facto, que se da por toda la situación que describió también Natalia antes de cómo está estructurado el sistema de la economía de mercado hoy en día, especialmente también por el sector que hace tracción de todo el mercado global, que sin duda es el mercado financiero, y que lleva todo el sistema al sistema de shareholders que mencionaba Natalia, es decir, la maximización del beneficio se convierte en fin último de las empresas, en muchos casos casi por necesidad, porque todo tiene que estar alineado a los resultados financieros, especialmente las grandes transnacionales, pero eso se va después trasladando a otros tipos de empresas, como pueden ser las propias pymes, que van dependiendo de las otras, y así todo el sistema va adquiriendo una rigidez, el sistema de la economía de mercado, muy, muy notable. Por el otro lado está el Estado, que toma parte de los recursos, como sabemos, del mercado, de las empresas y de los particulares a través de los impuestos y los redistribuye a través de un sistema que tiene que ver con con una lógica distinta, que es la lógica de la redistribución. Mientras que la lógica del mercado es la lógica del intercambio de equivalentes, la lógica del Estado es la de la redistribución de los recursos en base a la autoridad, ¿no? A un control político-burocrático o a un control regulatorio de la sociedad que permite a una autoridad, por medio del ejercicio del derecho y de la fuerza también que acompaña el derecho, a redistribuir parte de esa riqueza generada por el mercado, ¿no? Y de esa manera compensar o de alguna forma también financiar los gastos generales del Estado para sostener al propio mercado. Convengamos que los bienes públicos que el Estado necesita producir también benefician al mercado. Y una tercera esfera es la esfera de la sociedad civil, de la cual estamos hablando, que es la esfera regida por una lógica distinta, que es la lógica de la reciprocidad. A diferencia de la lógica del intercambio de equivalentes, cuando vos entras en una asociación civil, no estás esperando un estricto pago, podés ser un profesional que va a ser pago, pero la mayor parte de los que participan en las asociaciones sin fines de lucro
tienen que ver con una motivación diferente al lucro, o si hay alguna motivación monetaria, es una más y no representa el total de las motivaciones del que actúa dentro de la sociedad civil. Por eso, de algún modo, quien pone algo dentro de la sociedad civil o en alguna asociación o incluso empresa, como mencionaba las B, que están en una especie de límite entre el mercado y la sociedad civil, el que entra a trabajar o a colaborar como voluntario, etcétera, no espera una retribución inmediata equivalente de lo que pone, sino una retribución a mediano o largo plazo, en muchos casos, o quizás directamente no espera retribución ninguna. Con lo cual ahí ya estamos hablando del don puro, pero en muchos casos sí hay una retribución indirecta, porque yo colaboro con, no sé, con una causa ambiental en la medida en que sé que voy a restaurar un círculo de beneficios que finalmente me va a llegar a mí si todo el ambiente está mejor, ¿no? O una empresa pone, digamos, hace una contribución en una ONG en la medida en que eso va a generar también una mejor comunidad, quizás, que también va a favorecer a largo plazo a la empresa. Pero es una lógica de reciprocidad en el sentido de que no hay una motivación de retribución inmediata, no está regida por un contrato o un sistema de precios, esa relación, y por lo tanto digamos, el gran capital de la sociedad civil es la confianza, ¿no? Es decir, yo entro en una ONG o en una empresa de este tipo, etcétera, porque considero que quienes están allí siguen un ideario que realmente lo buscan de verdad, ¿no? Además proceden de una manera limpia, etcétera, etcétera, por eso es tan importante esa solidez de los objetivos, esa claridad y además esa integridad, y de esa manera generan el círculo de la confianza. No hay reciprocidad ni posibilidad de integrar a nadie dentro de este ámbito de la esfera de la sociedad civil sin confianza. La sociedad civil es un concepto muy general, habría que incluir no solo las ONG, que es un nombre feo porque es negativo, las no gubernamentales, en realidad son asociaciones que hacemos dentro de la sociedad para distintos fines que son particulares de un grupo, pero que todos juntos van generando una lógica general de bien común que complementa lo que aporta importantísimo el mercado, las empresas con fines de lucro y el Estado también produciendo los bienes públicos. Con lo cual el bien común en realidad es todo. Es lo que produce las empresas privadas con fines de lucro y a pesar de tener ganancias también generan bienes y por lo tanto son parte del bien común. Lo mismo la sociedad civil, y el Estado a su manera también. Todos forman parte del bien común. La característica de la sociedad civil es que con esta lógica de reciprocidad, de alguna manera cumple una función que no puede cumplir ni el Estado ni el mercado, como un poco también decía Natalia, ¿no? No solo por las externalidades negativas que dejan los dos, mercado y Estado, en sus acciones a veces muy dirigidas a sus objetivos. Por ejemplo, una empresa que quiere producir con la máxima competencia y eficiencia y productividad algo, quizás deja una externalidad negativa, como puede ser contaminación o como puede ser, no sé, muchísimas otras externalidades. Y entonces la sociedad civil de alguna forma repara esas externalidades negativas y por lo tanto algunos miembros del mercado, personas de las empresas o las propias empresas, están dispuestas a entrar en la lógica de la reciprocidad con asociaciones que les ayuden a reparar muchas de las externalidades negativas que producen. El Estado también produce efectos negativos y la sociedad civil entonces puede reparar eso. Pero no solo es rueda de auxilio, como yo pongo ahí, sino también es algo positivo en sí, porque puede generar nuevas causas y nuevos objetivos que ni el Estado ni el mercado tienen previstos y que la espontaneidad de la sociedad va encontrando, ¿no? Y después está toda la temática de los bienes comunes, los commons, los famosos commons, es decir, esos bienes, como pueden ser los bienes de la naturaleza, como puede ser un recurso natural como el agua, o como un bosque, o
digamos, son todos bienes que ni el mercado ni el Estado puede del todo eh, administrar de la mejor manera y que de alguna forma la lógica de la reciprocidad de la sociedad civil y de la heterogeneidad de fines que permite también una administración mejor de los commons. Bueno, hay muchas investigaciones económicas y sociológicas sobre la lógica de la reciprocidad del don, tanto antropológicas como económicas, que te muestran que los beneficios que trae esta nueva lógica. Ahora, paso dentro de esta foto de las famosas tres esferas que todos conocemos, a cuál es la situación política antes de la pandemia del gobierno de estas tres esferas en el mundo. Y en general los autores reconocían la existencia de dos grandes sistemas dentro de la globalización capitalista. Todo es capitalismo, no hay comunismo ya, salvo países como Cuba u otros. Pero en general todos están dentro del ámbito capitalista, pero sí podríamos distinguir dos tipos de capitalismo. Un capitalismo liberal o neoliberal, más propio de Occidente, Europa, Estados Unidos, y nos ha influido también en América Latina, en donde la atracción general la hace el mercado y el Estado como acompaña o acompañaba con desregulaciones y con una política pro mercado el desarrollo del mercado. Y del lado oriental, del lado chino, digamos, el surgimiento de lo que se llama el capitalismo de Estado, el capitalismo político también lo llaman algunos, o los state markets, es decir, sociedades donde la que comanda es el Estado y el mercado se lo deja entrar con toda su potencia y con toda su capacidad de producción, pero bajo los objetivos de control burocrático, etcétera, del Estado, ¿no? Y hay como una competencia entre las dos globalizaciones. ¿Qué pasa con la sociedad civil ahí? Bueno, en este doble sistema, la sociedad civil, si bien ha crecido, si bien ha tenido miles de iniciativas, sigue chica, o seguía chica por lo menos, en comparación con el tamaño del Estado y del mercado, casi como una rueda de auxilio de los dos sistemas, quizás con más preponderancia en el occidental por la libertad existente en Occidente, y con menos preponderancia en Oriente por la falta de libertad y el modelo de Estado-mercado, ¿no? ¿Cuáles eran las virtudes y los problemas de ambos capitalismos? Bueno, ya Natalia mencionó bastante y todos los conocemos. La gran virtud fue de este sistema mercado-Estado con sociedad civil de rueda de auxilio fue la disminución de la pobreza absoluta global. Eso es un hecho fáctico, que a nivel global la pobreza cae fuertemente en los últimos 30 años en el mundo, que crece en países pobres que estaban afuera del sistema del desarrollo, especialmente en Oriente. También pegó un poco en América Latina a favor de Brasil, de Chile y otros países, otros no tanto. Y luego están los problemas de este sistema, que ya también los mencionó Natalia, ¿no? La acumulación desigual de capital, la tendencia a la financiarización de la economía, ¿no? Todo se acumula en lo financiero por esta lógica maximizadora, una cosa consumista de endeudamiento que va produciendo un sistema que se va como rigidizando en una falta de innovación, a pesar de todo lo que se habla de innovación, y un aumento claro de la desigualdad en todos los países. Quizás más en Occidente que en Oriente se nota eso, y por eso trae la crisis política como último resultado, que es lo que estamos viendo también de las democracias en Occidente, el autoritarismo que sostiene todo en Oriente, y el auge de los populismos por todos lados allí, ¿no? Bueno, ¿cuál era el ideario que uno tenía en la cabeza los que amamos la sociedad civil y la lógica, la renovadora que trae la sociedad, la espontaneidad de la sociedad? Bueno, que todo fuera mutando hacia una sociedad civil que contenga al Estado y al mercado de alguna manera, o que impregne al Estado y al mercado, en donde la lógica de la reciprocidad y la confianza y una mayor heterogeneidad de motivacional y de fines, que es propia de la sociedad civil, vaya entrando en el mercado y en el Estado, generando un mercado civil y un Estado civil.
no para hacer desaparecer el mercado y las empresas con fines de lucro, ni mucho menos, una visión así comunitarista utópica sería esa, sino para impregnar por lo menos parte del mercado y parte del mundo de las empresas de la lógica de la reciprocidad y combinarlas, y el ejemplo que daba Natalia, las empresas B es el más claro, ¿no? Es decir, ir generando espacios de intersección entre mercado, Estado y sociedad civil. Lo mismo el Estado, si bien nunca va a cambiar la lógica de la autoridad del Estado y de la ley y de la redistribución, sí se podría llegar a pensar en un Estado más conectado con la sociedad civil, menos burocrático y con una democracia más deliberativa y no tan vertical. Bueno, el enfoque de la economía civil sería entonces cómo reinsertar el mercado del Estado en la trama de la sociedad civil, lograr una mayor heterogeneidad motivacional y reciprocidad en el mundo del mercado y también del Estado, y una colaboración en triple hélice de las tres áreas. Lograr un mercado civil, que sería no tratar, como decía recién, de que todas sean empresas sociales o empresas B, pero sí que haya un pluralismo empresarial, incluso desde el punto de vista jurídico. Ese pluralismo se reflejaría en distintas maneras de organizar jurídicamente las empresas que permitan espacio para todas y no solamente para las con fines de lucro, ¿no? Como las que figuran acá en el PowerPoint. Y lo mismo el cambio de actitudes en cuanto a los consumidores, ¿no? Un consumidor que piensa solamente en términos de mercado, está pensando solamente en comprar lo más barato, la mejor calidad al menor precio. Y no incluye ninguna otra motivación, como puede ser quién está fabricando ese producto, qué condiciones de trabajo tiene, qué consecuencias psicológicas tiene la producción de ese bien que compra, etc. Bueno, todo este intento de hacer civil al mercado, es decir, de incluir otras motivaciones en el consumidor, genera todos estos movimientos importantísimos de consumo responsable, comercio justo, y en las finanzas éticas, etcétera, etcétera, que todos conocemos. Lo mismo sería esta cuestión del Estado civil que mencionaba. Bueno, ¿cuál es la situación post-pandemia? O sea, ¿qué movimiento ha producido en este cuadro la post-pandemia? Bueno, yo creo que en primer lugar una gran caos, ¿no? Pero una gran difuminación de los límites entre las tres esferas. Basta con darse cuenta de la cotidianidad, ¿no? Uno está en su casa, en el ámbito de la familia, que es un ámbito que no tiene nada que ver con el trabajo, o que tenía una lógica muy distinta a la del trabajo, y ahora entra el trabajo en tu casa y de alguna manera se desarma parte de la lógica unidireccional de la empresa y la tenés que combinar con los miles de objetivos de la vida cotidiana, ¿no? Lo mismo pasa con la escuela, que entra en la casa, etc. Y el Estado mismo también empieza a modificar sus relaciones con el mercado de la sociedad civil. Ahora, la primera impresión que yo tengo de esta situación post-pandemia es, y creo que estamos todos bastante de acuerdo, es que, bueno, el Estado ha entrado de una manera impresionante, como una gran mancha de aceite, digamos, en todos los sistemas económicos del mundo, a rescatar a las empresas, a fusionarse con los directorios de las empresas, digamos, a sostener la economía derrumbándose, y al mismo tiempo también a sostener toda la trama de ayuda civil o de ayuda social que trae como consecuencia la crisis. Con lo cual estamos en un escenario, me parece, muy distinto al previo a la pandemia, porque el Estado, que no tenía este protagonismo absoluto, lo tenía quizás más en Oriente, ahora va a pasar también a tenerlo en Occidente, probablemente esto se quede, y esto representa un riesgo importante para el mundo no solo privado, sino también para de las empresas del mercado tradicional, sino también para todo este mundo de la sociedad civil. ¿En qué sentido? Bueno, quizás muchas asociaciones o grupos están hoy recibiendo recursos de parte del Estado y con eso aparentemente están solucionando problemas porque el Estado ha salido a repartir, pero está el riesgo de pensar que eso es o permanente o de absorción, de alguna manera, en la lógica del Estado de todas las iniciativas, tanto privadas como de la sociedad civil.
Pero por otro lado también creo que la sociedad civil se ha expandido en algún sentido en estos meses. Vemos iniciativas de todo tipo, quizás no formalizadas. El solo hecho de que te puedas organizar para ayudar a través de la web, o que te puedas conectar con gente de la otra punta del país o del continente, para causas de todo tipo, a través de Zoom, etcétera, que en el mes de febrero todavía no nos imaginábamos, ha generado una relacionalidad virtual acelerada que no sabemos qué consecuencias puede tener en la expansión también de la lógica de la sociedad civil, a pesar de la simultánea expansión también del Estado. Las oportunidades entonces creo que también están surgiendo y que las vemos en todos los campos. Por ejemplo, yo en educación, estamos pensando con distintos grupos, hemos accedido a lugares del país en la Argentina que están en situaciones límite desde el punto de vista de la conectividad educativa, a ayudar a personas con las cuales nunca hubiéramos tenido contacto y quizás estas informales puedan tener más fuerza a partir de esta desestructuración mental que estamos teniendo con la pospandemia, que podríamos llegar a tener a partir de la pandemia. Pero claro, siempre me parece que está el riesgo de ir hacia muchos están propiciando, leía los otros días varios artículos, en donde se propicia ya un nuevo tipo de economía, una economía de mercado totalmente regida por el Estado, en donde la sociedad civil pasa a tener un papel más secundario todavía que el que tenía. Pero creo que la potencia de la sociedad civil y de las iniciativas de las personas va a seguir teniendo su lugar y quizás nos dé alguna sorpresa. Bueno, gracias.